Cóctel de Negocios es la mejor mezcla de conocimientos e ideas para la generación de valor en tu empresa. Buscamos aportar conceptos y opiniones en el ámbito empresarial para generar posibilidades de mejora, realineación de estrategias y desarrollo de nuevas ideas con el respaldo de expertos en una disciplina de innovación, eficiencia y solución. Te invitamos a conocer a los expertos que te vamos a acompañar cada semana en este cóctel de negocios. Hola, soy Ulises Rodríguez, consultor de Dirección General, especialista en finanzas. Me dedico a acompañar a los directores generales en la toma de decisiones. A lo largo de la experiencia, apoyando a las empresas en su desarrollo, nos dimos cuenta que el puesto de Dirección General es una posición solitaria, llena de miedos, arrogancia y decisiones equivocadas. De aquí surge la idea y el apoyo que ofrecemos a los directores, para ayudarlos en su gestión estratégica y su toma de decisiones. Como especialista en finanzas, orientamos las decisiones de dirección con el toque financiero. Bienvenido a Cóctel de Negocios. Hola, soy César Rojas y siento mucho orgullo de poderme presentar ante ti, de poderme poner a tus órdenes para acompañar tu proceso de vida, tu proceso como empresario, tu proceso como líder en tu familia, tu proceso en donde las decisiones, las emociones, la mirada sistémica del quehacer en el corto, mediano o largo plazo requieran una conversación profunda, fundamentada, realista, pero sobre todo empática, para que llegues a los mejores resultados. Mi nombre es Ricardo Bolaños, soy consejero de empresas. Estoy especializado en gobierno corporativo. Soy consejero desde el 2002, soy consultor desde 1997 e instructor desde 1984. Soy ingeniero en sistemas electrónicos, tengo una maestría en administración, una maestría en negocios internacionales y un doctorado en emprendimiento y empresas familiares. Tengo 5 diplomados, más de 50 registros de propiedad intelectual, más de 5,000 proyectos emprendedores, más de 300 empresas incubadas, procesos de gobierno de empresas familiares, todo el tema de gobierno corporativo. Como consejero, te puedo aportar valor en 3 ejes principalmente: en la estrategia de negocios, en innovación y tecnología y en modelos de negocio. Esto es, yo te apoyo en tu consejo desarrollando estrategias integrales que tomen en cuenta el mercado, la industria, la tecnología y la innovación. Todo esto dentro de un marco financiero y fiscal adecuado para las empresas globales. Dentro del punto de innovación y tecnología, te apoyo aportando una visión de innovación tecnológica para aumentar el valor de las empresas. Hola, soy Patti Lavín, consultora profesional en empresas familiares. Desde hace 20 años he tenido el honor de acompañar en la dirección, el crecimiento y profesionalización de la empresa familiar, tanto en México como en Latinoamérica. En el mundo de los negocios es muy común escuchar de las empresas familiares. De hecho, se considera que esta es una de las principales fuentes de creación de empresas. El 95% de las empresas de todo el mundo son familiares. Por esto es un pilar esencial en el desarrollo de la sociedad, debido a su aportación en empleo, salarios y generación de riqueza, situación que no es particular de nuestro país, sino un fenómeno a nivel mundial. El objetivo del proceso de consultoría es el acompañamiento a la dirección, el cual tendrá la finalidad de orientarla en la toma de decisiones de lo que es una empresa familiar, para evaluar y tomar decisiones a futuro. Este proceso incluye el acompañamiento en la construcción y consolidación de una estructura organizacional que le permita mantener un crecimiento sólido y bien fundamentado, de acuerdo con el plan estratégico y la construcción del protocolo familiar, así como la preparación en la sucesión y órganos de gobierno. Te invito a que nos escuches para que juntos podamos acompañarte en los procesos que requieras. En la actualidad, en el mundo empresarial,
estamos enfrentando desafíos, retos, dilemas muy profundos. Los competidores están siendo mucho más creativos, los clientes están siendo mucho más exigentes, los proveedores ya no aguantan financiarnos tanto tiempo el pago de sus facturas, y es ahí donde nosotros como empresarios estamos enfrentando una situación demasiado compleja, ¿no? Las ventas están decreciendo a una velocidad impresionante, los gastos, sobre todo los costos y gastos fijos, se están manteniendo o incrementando en una proporción inversa. Pero bueno, ¿cómo encontrar respuestas a estos desafíos? ¿Cómo encontrar aquellas áreas donde generamos valor para nuestros clientes, para nuestros socios estratégicos, y cómo eliminar aquellas áreas donde en realidad destruimos el valor? Hola, soy Paco Mesa y tengo el gusto de estar aquí en Cóctel de Negocios y estoy a sus órdenes para apoyarles en encontrar soluciones. Un abrazo afectuoso. La alegría, la ira, el miedo y la tristeza son consideradas las 4 emociones básicas en el desarrollo del ser humano. Si alguna vez consideras que el manejo de estas te ha llevado a tomar decisiones permanentes fundamentadas en emociones temporales que han afectado tu vida personal, familiar y organizacional, no dudes en consultarnos y en buscar de una o de otra manera la opinión de expertos, ya que muchas veces se considera que solo el psicólogo nos puede ayudar a superarlo. En un proceso de mentoring o de coaching, podemos ayudarte a solventar ese flujo emocional en tu día a día y que se refleje de forma productiva no solo en tu vida personal y familiar, sino también en la organización. Recuerda, porque cuando en el capital humano las organizaciones son secuestradas por voluntades emocionales, muchas veces tanto las estrategias o bien los objetivos y metas claras se ven superados por estados de ánimo y sobre todo emocionales no bien llevados. Te invitamos a descubrir esto y más en un proceso en el cual la emocionalidad sea explorada de manera productiva y puedas llegar a consolidar una relación armónica contigo y con tu contexto. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Pues bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Y bueno, el tema de hoy es muy interesante. No sé, Ulises, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, pues las empresas quiebran, ¿no? Pues ahora sí que, Las empresas quiebran, ¿no? Y pues efectivamente. ¿Y a ahora qué hago? Ya quebré, ¿y ahora qué tengo que hacer? y fíjate, creo que a todos se nos ha muerto alguna empresa ahí entre manos, ¿no? Yo sé que a lo mejor no es lo más ortodoxo hacer este comentario, mucho menos riéndome, pero la realidad es que es mejor que se muera la empresa a que se muera la persona, o que se muera el matrimonio, o que se rompan los lazos entre los familiares, ¿no? Y bueno, con este comentario, Pati, tú me estabas comentando por ahí que tenías Sí. en lo que voy compartiendo por aquí. Sí, un poquito antes de que nos conectáramos, le platicaba yo a Ricardo que he vivido varias veces el fracasar en una empresa y viéndole el fracaso como un área de oportunidad. En una, definitivamente fue muy doloroso, quizás también estaba joven y no es que no esté joven, ¿verdad? Sino que estaba más joven. Y, y sí me pegó mucho al ego, me pegó mucho a ese sentimiento de que pues no lo lograste, ¿no? Y luego el saber también ver en dónde fallé, porque me di cuenta en dónde fallé. Entonces eso como que fue un proceso de reflexión duro, porque parte del problema era yo, no era que el mercado había colapsado y que no estaba la situación como está ahorita, ¿no? Y a la otra, en la que fue una decisión que tenía que se tomó y que cuando después pasó el tiempo, así hasta que nos sentimos relajados todos, dijimos, híjole, es que esto era ya necesario hacerlo y nos tardamos por la parte emocional, por la parte de no querer dejar ir, por esos desapegos o apegos que tenemos, que yo creo que César lo va a tocar de manera magistral.
y que nos relajamos y que ese fracaso o ese cierre de empresa fue así como que, híjole, qué bueno que lo hicimos, nos tardamos, teníamos que haberlo hecho antes, pero no queríamos porque es que seguíamos insistiendo y insistiendo pensando en que algo iba a suceder de forma mágica y pues no sucedió. Entonces, de forma personal lo he vivido y sé que es doloroso, sé que sí nos causa alguna heridita, pero que si lo vivimos como muchísimo más consciente, es más fácil poder dar ese paso y como dices tú, Ricardo, ahora nos reímos, ¿no? Pues sí, ahora sí que nos reímos y creo que es mejor reírse que estar pues lamentándonos de lo que pudo haber sucedido, ¿no? Y aquí, bueno, pues ahora sí que César, nos comentaba Pati, y bueno, creo que claramente la sensibilidad que tú tienes en el punto de todos los tratos humanos, pues es indudablemente mayor que la de todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué nos comentarías? ¿Qué pasa aquí cuando una empresa muere? Digo, qué hay que hacer? Porque hay que hacer algunas cosas legales, ahorita lo comentaremos, pero creo que el ámbito más delicado a tratar es la persona y el emprendedor en sí. Sí, la verdad es que es importante tratarlo como un duelo. Lo que pasa literalmente a nivel de pensamiento y a nivel de emoción es duelo. Y lo que pasa es que aquí no se murió una persona, pero sí se murió un proyecto, se murió una visión, se murió un propósito, se murió un futuro deseado que sin duda para las personas es fundamental. Hay tres duelos fundamentales para la vida y uno es el perder el trabajo, que podría conectarlo con un emprendedor al perder la empresa. El cambiar de casa también es otro duelo muy importante, aun cuando a la casa que te vayas pueda ser una casa mejor, siempre existe desde la parte inconsciente un duelo por dejar el espacio donde has vivido durante mucho tiempo. Insisto, aunque vayas a un lugar mejor para vivir, hablo del espacio. Y evidentemente el de perder a un familiar, a un ser querido. Entonces, el tratamiento deberá de ser el mismo, Ricardo, ya lo platicaremos porque sin duda es algo a lo que tenemos que enfocarnos y también cuidar y también acompañar al emprendedor porque está matando un pensamiento, está matando un proyecto, está matando una vida, una visión, un futuro, un propósito. Y hay que darle el tratamiento y la empatía como si estuviese pasando por uno de sus más grandes duelos, porque lo está pasando. Pero yo quisiera comentar también al mismo tiempo, ok, entiendo, ya está en el duelo, pero quisiera también ver la visión del emprendedor. No funcionó el negocio, ya lo mataste. Bueno, es momento de empezar otro. Supera tu duelo, ¿no? Hazlo lo más rápido que puedas. Y la idea es, bueno, ¿qué otra iniciativa tienes? ¿Por qué? Porque como emprendedores y empresarios no nos podemos quedar con, bueno, pues ya se murió y entonces me quedo ahí amarrado, ¿no? Como bien dice César, bueno, supera tu duelo, dale tu tiempo, pero ¿y ahora qué sigue, no? ¿Cuál es el siguiente proyecto? ¿Qué es lo que vamos a empezar nuevamente? Porque esa es la magia del emprendimiento. O sea, Sí, ¿cuántos negocios no hemos quebrado en este camino, no? son 5 etapas que ya les platicaré más adelante para que puedan transitar por ese duelo y evidentemente el tiempo dependerá mucho de la persona, de la capacidad emocional que tenga la persona. Oye, ¿y qué tal, Paco? ¿Qué tal cuando estás sentado tú como consejero o como presidente del Consejo de Administración y pues la empresa está a punto de morirse en cosa de a lo mejor 2, 3, 4 meses? ¿Cómo le dices a la asamblea de accionistas? ¿Qué creen? Se perdió, o sea, nada más la enterramos o nos vamos por la avenida que dice Ulises, donde, bueno, esta ya se enterró, pero miren, tenemos aquí este proyecto. Qué difícil, ¿no? Presentárselo a los accionistas, que son los que ponen el dinero en la mesa. Sí, son los que tienen el riesgo. Yo creo que el riesgo es el que pone la plata. Los demás administramos el riesgo del que pone la plata, ¿no? Sí, fíjense que en algunas veces le hemos llamado el efecto del trapecista, ¿cierto, Ulises? ¿No? Que si te caes, que parezca parte del show, ¿verdad? Porque ahí ves y te levantas sobando, ¿verdad? De ahí, ¿no? Y han dicho cosas mágicas ustedes cuatro, ¿no? La diferencia entre un comerciante, negociante y un emprendedor. Perdón lo peyorativo, ¿verdad?
Y me refiero al propósito que ya César mencionaba hace algunos cócteles, ¿no? Pero si tu propósito es de emprender, y bueno, aquí tiene varias vertientes. Es tu único negocio y apostaste toda tu plata, hipotecaste tu casa, ¿no? El carro lo tienes ahí pagando mensualidades. No sé, Ricardo, recuérdame, pero en aquella crisis, ¿no? Ulises, la bolsa de valores en México, no me acuerdo qué año, por ahí de los 90, que yo recuerdo que hasta ándale, un profesor de finanzas se suicidó, ¿verdad? Porque El había efecto tequila. el efecto tequila, César, ¿no? Hasta, y nos dio mucha tristeza porque era un buen conocedor, ¿no? En el sentido de que hipotecó su casa, la de su mamá, la de sus hermanos, y claro que pues, en pocos días tenían una millonada, pero de la noche a la mañana quebraron todo. Y muy puntualmente a tu pregunta, pues imagínate que nos ha ocurrido recién invitados al Consejo de Administración y por eso nos invitaron, ¿verdad? A ver este Prieto, o sea, yo, qué tantas ideas tiene. Pero bueno, si aquí es difícil, para eso somos los externos, para decir lo que vemos, lo que analizamos, no lo que el cliente quiere oír, ¿cierto? Porque si tú ves, hay organizaciones que entre más venden, más pierden. Y es cosa de tiempo que se va a chocar. De ahí que lo primero que hacemos muchas veces, después, claro, de hacer entrevistas estas con César a profundidad para ver el estado emocional, la salud integral del individuo y del individuo en su organización, o sea, de qué lado le tiembla la mano, ¿verdad? ¿No? Porque tenemos todos un riesgo. Y la tercera es que de pronto la empresa es como un hijo. Hay después, Pati, ustedes expertos en empresas familiares, ¿no? Y lo queremos a veces más que a un hijo porque le pusimos todo el esfuerzo ahí. Porque Pero a veces es más productivo que un hijo. pues sale más barato que un hijo en Harvard, decimos También, por ahí claro. Este coloquialmente. hijo da, no quita, ¿no? No, pero para terminar esta primera intervención, Ricardo, sí es difícil, pero no nos invitan porque fuera fácil. Emulando a Kennedy cuando dijo, y vamos a enviar el hombre a la luna. Y no es porque sea sencillo, porque es difícil y ese nos reta, nos desafía. Entonces vuelvo a esto de Ulises, ¿de qué estás hecha? ¿De qué estás hecho tú? ¿De corto plazo? Nada más sacaste 100 pesos hoy en la mañana y regresaste en la noche con 120 pesos. Subo business. Regresé con 80 pesos, no hubo business. Bueno, ese cortoplacismo te puede llevar a un modelo mental de toma de decisiones. Pero si tu visión está en ese propósito de largo, muy largo plazo, bueno, te caíste, dice Patti, ¿con qué te levantaste? ¿Qué aprendiste de eso? ¿Te vas a quedar ahí tirado? Me decía una vez mi papi con el primer negocio que quebramos. Claro, 50,000 pesos de la plata de él, de mi mamá, no mía. ¿No? Mi papá nos dijo, a ver, 3 cosas que aprendiste y tienes una semana para decirme cuál es tu próximo proyecto emprendedor. No te quedes ahí tirado. ¿De qué estamos hechos? Y como consejeros tenemos que decir verdades. ¿No? No es cómodo decir verdades. Me han corrido de consejos de administración. Bueno, está perfecto, pero no por ello debo de ser en la ética de decir lo que debo de decir. Por supuesto, con juicios de valor, César, ¿no? Con fundamentos, cifras de la empresa, cifras del mercado, porque es conveniente dejar esa aventura emprendedora, empresarial o negocio, ¿no? Porque si sigues en esa condición, entre más vendes, más pierdes. ¿Y con el dinero de quién? Y lo peor, Ricardo, es que muchas veces no es con el apalancamiento de accionistas, sino es con un apalancamiento financiero a corto o largo plazo del banco. Entonces te vas a quedar sin empresa y con una deuda, y tú lo mencionaste en un cóctel, Ricardo, con mucha precisión. Y cuidado, el pasivo fiscal, ¿no? Si te mueres, creo que nos decías, tus hijos van a heredar ese pasivo fiscal, ¿no? O sea, espérate, no nada más es bajar la cortina, sino salir libre de pecado y mea culpa de todos los compromisos que puedas haber generado
con tus stakeholders, tus públicos de influencia, tus colaboradores, tus proveedores, tus clientes, el fisco. Digo, ahí le cierro porque me emociona. Tu pregunta da para varios cócteles, ¿verdad? Pero No, yo diría, ética y centrarse en la verdad, con juicios de valor, ¿no? Con fundamentos. no, Paco, indudablemente, ¿no? Y, por ejemplo, Ulises, tú imagínate el caso, muy probablemente te ha sucedido que llegas, te habla algún director que te recomendó otro y te dicen, oye, tú te dedicas a ayudar a empresas y directores, sí. Oye, pues necesito que me ayudes porque la empresa anda un poquito mal, ¿no? Entonces te Típico. Ujú. y dices, perdón, la empresa es un zombie, ¿no? O sea, ya llevaba como un año muerto, yo no sé cómo es que, ¿cómo le dices al director, al emprendedor que lleva a lo mejor 10 años invertidos ahí en la empresa, cómo le dices que pues, su empresa ya se había muerto pues ya desde hace varios meses y cuál es el paso que sigue, ¿no? Fíjate que efectivamente, como dices, hay veces que llegas a las empresas y la empresa ya está muerta y no se han dado cuenta. Incluso están perdiendo dinero y ese es el gran problema, que no se están dando cuenta que están perdiendo dinero y ellos creen que siguen haciendo negocio, pero la realidad es que cada mes que pasa pierden y pierden más recursos. Me tocó el caso de esta empresa que es una comercializadora, pero tiene también otros negocios. Negocios, por ejemplo, inmobiliarios, y entonces ellos rentan, tienen terrenos, pero al mismo tiempo tienen las tiendas comerciales. Bueno, cuando llegamos, efectivamente, las tiendas comerciales pues no estaban actualizadas, tenemos una competencia muy grande, ya están muy tarde, ¿no? Y definitivo lo que sigue es la muerte. Pero, pues, ¿cómo les das el tiro de gracia? No se puede. Es un negocio familiar, es un negocio que tiene mucho tiempo trabajando y que tienen, bueno, 2 generaciones operando, pero el negocio lo mal usaron. Lo mal llevaron y lo maltrataron al grado, pues, que el negocio se murió. Pero lo que hicimos en ese caso es evaluar qué parte del negocio es rescatable, qué parte del negocio todavía puede darle una rentabilidad a estas personas y qué parte del negocio no lo es. Y entonces empezamos a achicar ese negocio comercial y enfocar a la familia al negocio inmobiliario. De tal manera que hicimos una transición suave en el tiempo, pero que los pudiera orientar a buscar la rentabilidad y a ir soltando y a ir superando ese duelo que nos comentaba César, que no lo puedes hacer de la noche a la mañana, pues, pero la idea es que pues tienes que llevarlos a que liberen, que suelten ese negocio. A vuelta de 2 años, lo que sucedió es que se convirtió en una inmobiliaria muy interesante, porque se pusieron a remodelar locales, se pusieron a la renta de casas, departamentos, oficinas. Bueno, una familia que entre estacionamientos, edificios y demás, tienen a más de 50 propiedades que estaban descuidadas y que las veían como, ah, bueno, ahí están. Y ellos se enfocaban, querían rescatar al muerto, ¿sí? Le daban, ¿no? Shocks eléctricos y le metían más dinero. Todo lo que salía de la inmobiliaria se lo metían al negocio que era un barril sin fondo. Entonces, nuestra labor como consejeros es decirles, basta, ya no le metas más dinero. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo, estás tirando dinero bueno, esta frase muy típica, dinero bueno al malo. Ya basta, por favor, para. Bueno, que lo entendieran, me llevó un año, hasta Oye, que finalmente lo logramos, ¿no? y Yo ahorita me acuerdo, ay, perdón, shocks eléctricos, me acuerdo de la película de Frankenstein, ¿no? Que el Frankenstein acaba naciendo y sale y camina y se mueve, ¿no? Pero el tema es cómo se mueve y cómo quedó hecho y qué tanta vida tiene en el tiempo. Perdón, Pati. sí, yo me acuerdo, bueno, de ese caso que platica Ulises, no estaba yo como consultora acompañándolo, pero yo veía el desarrollo de esa empresa familiar y se veía, desde afuera lo puedes ver y lo triste es que cuando estás adentro no quieres verlo, porque quieres darle ese chance a ese muertito que ya está casi apestando en tu casa y tú todavía como que sigues arañando la idea de que algo por esa falta de visión de alguien que te acompañe y te diga, ciérralo, así determinante, como el doctor, como comentaba Jaime. El doctor cuando te dice, tienes tal enfermedad, tienes que tomarte tal cosa o te tienes que operar, así es, no es más. Y cómo es que a veces las empresas familiares les cuesta tanto trabajo pedir esa ayuda, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Dime las netas del planeta, por muy doloroso que sea, porque lo tengo que hacer. Y así,
el proceso de duelo se vuelve muchísimo más rápido porque entonces ves que tenías un emporio junto a ti y no querías verlo. Estabas Y hay queriendo ver una, al pobre muertito, ¿verdad? hay una razón, Pati, psiconeurológica para apuntar esto de lo que pasa, y es una de las etapas del duelo. Cuando viene el proceso de crisis, cuando viene el proceso de cambio violento, en donde decimos la empresa ya no está generando, está perdiendo más de lo que está vendiendo, le estamos poniendo dinero malo al bueno, lo que pasa a nivel neurológico, psiconeurológico, es que viene una negación de la situación que se está viviendo. Entonces, esto es muy interesante porque tanto la familia como los miembros del consejo de administración, como los mismos empleados, pueden estar viviendo en esta etapa de negación. ¿Qué quiere decir la negación desde el punto de vista psicológico? Pues efectivamente que mi cerebro no es consciente de la crisis que está viviendo. Mi cerebro rechaza la muerte, rechaza la catástrofe, rechaza, incluso aunque le pongas datos y hechos, y aunque le pongas juicios de valor, como dice Paco, y aunque presente el estado de resultados en las juntas, mi cerebro va a seguir negando el dato y el hecho, insisto, aunque tenga el mejor consultor enfrente y me esté diciendo, esto no es negocio, aquí hay pérdidas, los números lo dicen, el cerebro lo va a rechazar y esa es una de las primeras etapas con las que tenemos que trabajar con la negación. Y negación pues es mucho más complejo de lo que podemos observar. Esto es como cuando te avisan de que sucedió un accidente y en ese accidente lamentablemente falleció un familiar, lo primero que dice el cerebro es, no, esto no me puede estar pasando a mí, no, esto es una broma, no, es, pero fíjense, en el punto de vista empresarial, esta etapa del duelo de negación puede ser incluso más larga, aunque tengamos datos, por decirlo de una forma muy dura, pero aunque tengamos el elefante en la sala de la casa, aunque tengamos el ataúd en la sala de la casa, lo vamos a estar negando. Y es una forma muy natural de protegernos. Entonces, sí es importante también abordar el duelo al emprendedor desde este enfoque y desde este punto de vista, porque esto es lo que le va a ayudar a salir más pronto adelante y volver a generar un nuevo emprendimiento. Ahí No es tan quiero, fácil como para sí, decir, levántate y anda, ¿no? sí, No, sí, sí, estás, sí, yo ahí quiero decir, compartir mi experiencia, que cuando cerré ese negocio que me estaba costando mucho trabajo, porque como dices tú, tenía yo el ataúd, ahí entró mi mami. Mi mamá, que ya murió, entró, pero de lleno conmigo, y fue la que casi, casi me obligó y me dijo, a ver, mijita, esto se hace así, así, así. Y luego mi papá, a ver, ubícate, hay que hacer lo que deja, no lo que no sé qué. Y así es que entre mi mamá y mi mamá se me plantificó ahí y órale, lo tienes que hacer. Entonces, también qué padre es que la familia esté cerca de ti, ¿no? Para que no nada más el consultor, sino que la familia te pueda decir, a ver, acción. Tienes que poner acción porque te estás viendo muy lenta y la única forma, claro, con el respaldo de tus padres es más fácil que puedas decir, ok, porque además hasta te acomodas y dices, ay, qué bueno que habló mi mamá con el dueño del local y qué bueno que mi papá va a resolver esta bronca, ¿no? Para que pueda cerrar todo lo fiscal y lo laboral y todos los temas. Perdón. es que en la negación lo que pasa, Pati, es que generamos fantasías y esas fantasías son de vamos a salir adelante, Sí. aguantamos un año más. Mira, todavía no nos estamos nosotros rompiendo la cartera, podemos seguirle poniendo dinero malo al bueno. O sea, hay en la negación una serie de fantasías que hacen que incluso la persona o la familia perdure más tiempo en la negación. No sé si me estoy explicando, no quiero ser tan técnico en la parte psicológica, pero es así. O sea, Sí. esas fantasías te llevan a mantener al muerto un año, 2 años o 3 años. Y esa negación es natural. Hay que aprenderla a diagnosticar. Oye, ahorita César, que estabas hablando, de repente me sentí más en un programa, más que en un programa de negocios, en un programa de política, con eso de la denegación y que no ves las crisis y que bien, no sé por qué, pero de repente me acordé que no, que estamos aquí, que sí que no estamos viendo las crisis y lo que está sucediendo, pero bueno, voy poniendo la encuesta de entrada en lo que Paco ibas a comentar algo. No, sí, complementando esto que dicen Pati y César, imaginémonos el caso anterior que me decías, pues tienes 3 meses de vida, ¿no? Desde el consejo, ¿no?
pero resulta que es una empresa familiar, caso real, ¿eh? ¿No? Y te estás dando cuenta que el negocio vale porque hay equipo moderno, hay proveedores con materia prima, hay procesos donde generas cash, pero resulta que uno de los hijos es el que está haciendo dolo y robo. Imagínate el escenario, digo, para poner caso real, de que tiene un negocio paralelo que compite al negocio de la familia. Y usa en tiempo extra, sábados, domingos o tercer turno en la noche, la misma facilidad, la misma materia prima, la misma maquinaria, la mano de obra, pero ¿qué crees? Maravilloso. El ingreso se va a su bolsa, ¿verdad? Pero los pasivos se quedan con el pueblo, ¿verdad? ¿No? Con la empresa. Cuando le decimos como consejeros al cliente, al dueño, oye, está pasando esto. La negación que dice César, no, eso no me puede pasar con mi hijo mayor, ¿no? O mi hijo menor. No es cierto. Mira, aquí están las películas de la cámara, ¿no? Aquí está el uso de las toneladas de materia prima. Aquí está el mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo peor, ¿no? Que le debemos a Hacienda esto porque, ¿qué crees? ¿No? Los pasivos se quedaron en la empresa y el beneficio se lo llevó a su bolsa. Entonces, lo primero que te sugerimos es hacerle una auditoría a su patrimonio. ¿Cómo es posible que tenga ya 2 casas, 3 carros, hijos? A ver, con un sueldo de empleado siendo el único trabajo no es posible. Digo, hay elementos suficientes. Me quedo con esto que dice César, ¿no? Se generan fantasías. Digo, bueno, mira, nosotros como consejeros independientes te decimos lo que vemos. Tenemos voz sin voto. Lo que te sugerimos es A, B, C, D. ¿Eh? ¿Y cuál sería una de las primeras decisiones? Dolorosísima, ¿no es cierto? ¿No? Pero lo peor es que por más inviertas, deja herramientas, deja proveedores, deja cash, la cultura y el clima que se queda dentro, cuando los colaboradores están viendo toda esa cuestión y que nadie hace nada. O sea, hay una tolerancia que ya es cáncer. Así ¿Me es explico? correcto. Entonces, al tema le llamamos rescate de empresas en crisis, ¿no? Pero ya en el momento de dar los consejos, que es tema central del cóctel de hoy, 5 mejores consejos ahí. Pero nada más quería poner contexto de una situación dolorosísima. ¿Cuándo debes de correr a un hijo? No, y fíjense cómo el tema da para muchas cosas. Por ejemplo, hablamos de la muerte de la empresa. Ya nos fuimos un poco hacia el no anticiparte, el no hacer análisis, la falta de alguien que te aconseje, tener el valor para cerrarla, tener la claridad de visión para ver que pues ya se murió y que hay que cerrarla. Ya platicamos un poquito de los sentimientos, pero ¿qué pasa si enfocamos esto desde el proceso de sucesión? Seguramente pues también les ha tocado, a mí me ha pasado, que una empresa va de maravilla y le pasas la estafeta al hijo, al director externo y todo, y quiebra. Y dices, oye, es que iba súper bien. Y por ahí tengo un chiste que les cuento ahorita al final, después de que Ulises, coméntanos algo, por favor. No, 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 está bien. De hecho, es así también el caso contrario, ¿no? Que quitas al directivo y sorpresa, la empresa despega nuevamente, ¿no? Porque lo que estaba haciendo estaba equivocado, ¿no? Entonces, tenemos ambos casos, donde el que está mal es el director. El que no tiene idea de cómo hacerlo o el que está quebrando el negocio es el director porque no acepta el cambio, ¿no? Por ejemplo, tengo el ejemplo de esta empresa que desde que llegamos el director nos dijo, bueno, pues es que yo tengo 50 años de estar haciendo las cosas así y en 50 años, pues mira todo lo que he logrado, ¿no? Yo, pues sí, pero el problema es que no se ha dado cuenta que en 50 años el entorno cambió. En 50 años el mercado no es el mismo. Y el señor quería seguir haciendo las cosas como las venía haciendo desde hace 50 años, suficiente para que lo que estaba logrando era quebrar el negocio. Lo interesante, al momento que removimos a este directivo, al momento que quitamos a la cabeza de la organización dio un repunte inmediato, porque empezaron nuevas prácticas,
porque empezaron nuevas formas de pensar, el nuevo director tiene una visión distinta, una visión más actual, donde incluso actualizó productos, procesos, procedimientos, y la empresa de la noche a la mañana se transformó. Entonces, ¿qué tanto esta quiebra depende de la cabeza? ¿Qué tanto depende de que la cabeza no quiera actualizarse o que no quiera transformarse? O como decíamos al principio, pues que no se ha dado cuenta que está muerto, ¿no? O de la cultura, porque no toda la responsabilidad de la muerte de una empresa recae en un hombre. Incluso pudiera ser también de la cultura. Creo que por eso es importante hacer esos diagnósticos. Hay unas preguntas de Jaime, si me permiten atenderlas en el chat. Y Jaime, agradezco mucho tus preguntas. Decía que si no es que la quiebra se da por vivir esa negación de la quiebra, es que fíjate, desde la negación y la fantasía, lo que hace la persona es continuar con el apego. Entonces, ¿qué recomendaciones te diría para yo quitar esa fe en la empresa? Porque dices algo también muy importante en tu pregunta, es si hay un verdadero emprendimiento y tiene ganas de decidir, pues sabemos que hoy la resiliencia, pues es parte importantísima para salir adelante, ese famoso grit del que hablamos ahora en psicología positiva. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que sí tiene que mantenerse la empresa pues hasta donde aguante tu bolsa. Entonces, sí puedes hacer un presupuesto y una planeación en los próximos años y seguirle poniendo dinero malo al bueno. Estoy totalmente de acuerdo, pero no es un tema de fe. Yo creo que es un tema también de datos y de números para mantener a una empresa de manera saludable, en donde lo disfrutes. Yo también conozco muchos empresarios que mantienen la empresa por cariño, mantienen la empresa por gusto, por mantener el legado del padre. Y dicen, y están dispuestos, digo, lo vivo aquí de manera muy cercana, mantienen el negocio con pérdidas millonarias al año y la familia está dispuesta a perder ese dinero de millones de pesos anuales por mantener el legado, por mantener el sitio, por mantener el cariño, el amor. Y hay quien, insisto, está y firma que se mantenga esa empresa durante 10, 15 años. Lo vivo aquí exactamente donde vivo. Entonces, creo que ese ser fantasioso, Jaime, o creo que ese quiebre o repunte, como bien lo preguntas, también tiene que ser planeado. ¿Se vale mantener empresas y se vale mantener Frankenstein y muertos? Sí, pues dependerá de tu afición y tu bolsillo. Si es tu gusto y si es el lugar donde vas a recibir a tus amigos, estoy por ejemplo hablando de un restaurante, ¿no? Si vas al lugar donde vas a recibir a los amigos, donde vas a recibir te conviene de manera política mantener el local, el espacio, te conviene de manera social por el legado cultural de la ciudad, se vale mantener también al moribundo, diría yo. Pero tienes que estar conscientes y también tiene que estar consciente el sistema familiar de mantener a ese muerto vivo. Sí, claro, y digo, ahora sí que indudablemente no siempre, el problema me parece, César, es que no siempre tenemos esa visión, ¿no? Y como, Oye, perdóname nada más, Ricardo, nada más por decirlo porque se me pasó y ahorita se me vino. Y también hay conveniencias fiscales para mantener a un muerto vivo. Yo sí, también conozco a muchos ganaderos que tienen afición y hobby de caballos, de ganado muy particular. Y bueno, pues resulta que por ahí también podemos, y eso se lo paso a Ulises y a ti, Ricardo, que son expertos en la parte fiscal, pues que vale la pena mantener el juguete, ¿no? sí, Vale la pena mantener al muerto vivo por temas fiscales. Definitivo. y aquí el tema, César, pues es mucho, aquí ya el mantener esta empresa viviendo por un tema fiscal, pues bueno, indudablemente sí es una estrategia, pero ya fue algo que es planeado, ¿no? Y bueno, y como no, pues ahorita, por ejemplo, mantener una empresa que ya está muerta viva por una justificación fiscal, pues ya cae en una cosa que el SAT publicó como esquema reportable, ¿no? Que es un esquema en el que sin ninguna razón de negocios, tú estás haciendo algo para obtener un beneficio fiscal y ahora cuando haces esas cosas se las tienes que avisar al SAT, ¿no? Entonces, indudablemente hay otras razones y aquí el tema pues, es el tema de negocio, ¿no? ¿Qué pasa con esas sucesiones que se hacen bien o que se hacen mal y que te llevan a quebrar o a repuntar el negocio, ¿no? Muchas veces nos ha tocado, algunas veces, que hay un negocio, ¿no? Que es un negocio a lo mejor de producción y comercialización, que está hecho pedazos, ¿no?
pero a la hora de que lo terminas de hacer pedazos y abres dos empresas, que una se dedica a la manufactura y otra se dedica a la comercialización, acaban repuntando las dos porque lo que sucedía era que se estaban haciendo daño una con la otra por problemas en procesos de sucesión, por ejemplo, en procesos directivos donde el papá se queda como director, a un hijo le da la parte comercial, al otro hijo le da la parte de manufactura y simplemente no se llevan de trabajo, pero en el momento en el que los separas y cada quien es rey de su propio reinado, bueno, son esquemas maravillosos, nos ha tocado un par de veces, ¿no? No sé si Ulises, a ti te habrá tocado alguna división de empresas por ahí en... De hecho, sí, y la intención es esta, que efectivamente los socios o los hermanos no se llevan y entonces están constantemente saboteando las operaciones del negocio. Fíjate, para echarle la culpa al otro hermano de que efectivamente tú eres el malo o al otro socio de que pues es que no sabes administrar el negocio y tienen toda la intención, ¿no? De en lugar de sacarlo adelante, de destruirlo. Y la idea de esto es que terminan separándolo. De hecho, tenemos un cliente muy, muy grande que los hermanos se pelearon durante 30 años, pero tenían entre los dos un negocio muy grande hotelero, el cual pues era muy difícil de separar. Y finalmente llegaron a un acuerdo. La pelea llegó en una división, al grado que cada quien creó su cadena hotelera y la sigue manejando a la fecha. Pero esa separación fue bastante complicada y lo que hacían es que se metían el pie el uno al otro hasta que dijeron, bueno, ya basta, nos estamos perjudicando los dos porque estamos perjudicando el negocio, solamente para poner en evidencia al hermano que estaba, o que querían sacar del negocio, ¿no? Entonces, por supuesto, vemos no solamente esas separaciones o esos mantener los negocios, pues por otras razones. Entonces, yo diría, ¿se vale matar al negocio? Sí, por supuesto, pero cada negocio, cada socio, cada sociedad, cada familia tiene sus razones diversas. Lo que comentaba César de mantener el negocio para efectos fiscales, o lo que comentabas tú al principio, resulta que se hace la sucesión y ponemos al hijo y el hijo no sabe manejar el negocio y entonces la familia dice, bueno, déjenlo, está aprendiendo, ¿no? Y entonces están dispuestos a que se pierda la utilidad o el dinero durante un periodo en lo que aprende el hijo. La pregunta es, ¿tú en ese papel estarías dispuesto a perder los recursos mientras que la criatura aprende? ¿Estarás dispuesto a patear a tu socio y de camino al negocio porque estás molesto con él? Sí, es bien complicado, Ulises, pero digo, si lo ponemos en la mesa del negocio, digo, de inmediato, o sea, más tardas en hacer la pregunta que te digo, por supuesto que no. Pero si lo ponemos en la mesa emocional, donde, híjole, dices, pues es que tuvo carencias mi hijo de chico y entonces pues se las quiero resarcir por acá con dar Típico, ¿no? oportunidad a que, pues a lo mejor te digo que sí, o a lo mejor lo dudo, a lo mejor te cambio el tema de conversación, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado indudablemente este punto y también algo que claro, que seguramente a ustedes también les ha sucedido de repente esas sucesiones tardías, ¿no? Es muy diferente pasarle la estafeta a mi hijo cuando yo tengo 40, 50 años, que estoy todavía fuerte, todavía con visión, todavía medio enganchado en lo que está pasando y puedo todavía meterme y meter el hombro para levantarlo en caso de que se tropiece, que, pues, digo, que se equivoque y que se tropiece y que fracase es normal. La cosa es que no se le haga un patrón de comportamiento y que aprenda de lo que pasó y no cuando tengo ya a lo mejor 80 o 90 años, que nos han tocado casos donde a los 80 o 90 años estás pasando la estafeta, ya tienes cero tolerancia, ya estás ya otros 40 años hecho a un modo de pensar y de actuar que pues va siendo cada vez más complicado, ¿no? Entonces procesos de sucesión tardía pues también nos llevan a problemas de este tipo, ¿no? Pati, no sé si por ahí... Sí, fíjense que les quería yo platicar que ustedes conocen las artesanías del árbol de la vida, las que hacen en Michoacán, no me acuerdo en qué ciudad las hacen, el árbol de la vida, y bueno, yo estuve trabajando un tiempo con una familia que realmente es un oficio, o sea, hacer la artesanía es un oficio,
Y empezaron a surgir los problemas porque uno de los hijos que estudió, los demás eran artesanos formados por el fundador, decidió que había que cerrar el negocio, porque ya hay tantos lugares que hacen el árbol de la vida. Bueno, los chinos son expertos en hacer el árbol de la vida, que pues ya su labor como artesanos tenía que migrar a otro tipo de labor, a otro tipo de profesionalización. Y fue de verdad muy complicado porque el fundador no lo podía concebir. Obviamente un hombre de 85 años, imagínate que le digas, pues, ¿qué crees? Que tu negocio ya tienes que cerrarlo porque pues ya la competencia llegó y se acabó con todo. Y fue un proceso largo, doloroso, pero que finalmente se pudo lograr para que ellos migraran a otro tipo de artesanías y que no nada más se quedaran solamente con el árbol de la vida. Se logró el objetivo. El tema importante fue que el señor pudo disfrutar de algo que hizo este hijo al vender a una compañía con nombre comercial y pudo disfrutar de una vejez exageradamente fluida de dinero. Que entonces estuvo muy padre, ¿no? Porque pues a pesar del duelo que tuvieron que pasar, pues fue la mejor decisión. Claro, o sea, indudablemente, y que no pase pues lo que le pasó al señor de los carritos de los hot dogs, ¿no? Que pues empezó con un carrito de hot dogs, puso 2, 3, 4, cuando vio ya tenía 150 carritos de hot dogs regados por toda la ciudad. Le empezó a ir muy bien, ganó dinero, mandó al hijo a estudiar, pues primero aquí a una universidad de esas muy, muy prestigiadas aquí en México, y luego se fue a hacer una maestría a Estados Unidos, a una de las universidades más prestigiadas. Regresó con su maestría en negocios. Y regresó el hijo, papá, ahora sí vamos a hacer de esto un buen negocio. Y entonces le pidió cuentas de los carritos, las metió en una matriz, las metió en Excel, las mandó a analizar a Amazon Web Services con inteligencia artificial, revisó y dijo, oye, mira, estos 8 carritos están demasiado lejos, entonces nos cuesta muy caro llevar las cosas para allá, yo creo que hay que quitarlos. Pasó otro mes, revisó y entonces empezó a hacer así sus análisis. Y estaba el compadre platicando con él, dice, oye compadre, ¿cómo te fue con tu hijo? Que no, compadre, qué maravilla, dice, no sabes lo bien que me fue, ha sido la mejor decisión haber mandado a mi hijo a estudiar a estas universidades, porque pues yo como tú sabes, yo no estudié, yo nada más pues sabía hacer pues hot dogs y eso fue lo que hice. Dice, ¿por qué? Dice, no, mira, pues llegando ahí ya me dijo que unos que estaban muy lejos, esos no eran negocios. Luego me dijo que había unos que estaban muy cerca y pues estaban comiendo el mercado uno al otro, entonces los quitamos. Y luego, y así me fue enseñando todos los errores que había cometido. Bueno, en cosa de 3 meses me hizo ver que mi negocio no era negocio y ya cerramos, compadre. No sabes lo bien que me hizo mandar a mi hijo allá, porque pues yo le estaba regando, compadre. Y entonces, pues cuántas veces no cometemos estos errores que muchas veces la ignorancia a veces te da un poco más de visión, porque luego de repente cuando traes demasiado estudio, pues ves todos los cómo no, y entonces vas en contra del emprendedor que lo único que ves es el cómo sí, a cómo pueda brincarse, ¿no? Y muchas veces los negocios, Ulises, pues se matan por eso, ¿no? Muchas veces llega el hijo extraordinariamente bien estudiado, con unos modelos a veces demasiado teóricos, o a veces demasiado grandes, o a veces demasiado pequeños, o a veces demasiado de otro país que no casan con nuestra cultura o nuestra microcultura o nuestra región o nuestros usos y costumbres incluso, ¿no? Y entonces queremos a fuerza meter un modelo de otro lado en donde no cabe y el resultado es que hacemos cachitos el negocio, ¿no? Desastroso, claro, porque queremos meter un modelo, como el ejemplo americano, en la cultura mexicana y a veces pues no funciona igual el mercado o no funciona igual la cultura o la forma de pensar de nuestra gente. Y efectivamente, o sea, una persona no hace la empresa, pero el punto es cuando esa persona va en contra de la cultura de sus empleados, va en contra de la cultura de su gente, pues puede llegar a estas condiciones de tratar de poner el zapato a la fuerza. Y sorpresa, a la fuerza ni los zapatos. Entonces, la idea es que tropicalicemos estos elementos que aparentemente son teóricos en un elemento práctico, ¿no? Incluso hablábamos de la sucesión del empresario al hijo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, dentro de las empresas cuando no tenemos una parrilla de reemplazos? ¿Qué pasa cuando no tenemos estas tablas de reemplazo? Es decir, ¿quién va a hacer lo que yo hago?
¿Quién va a hacer lo que hace el de finanzas, el de compras y demás? Y entonces vemos que tenemos en la empresa, pues, hombres claves. Y no tenemos quien los reemplace. Y nos amarramos al contador y nos amarramos, ¿no? Al de compras. Y es que con él hacemos todo y queremos que él nos resuelva todo. Y el problema es que de repente el contador renuncia. O el contador no le parece esta situación, o Dios no quiera que tenga un accidente o lo que sea. Y entonces ya no tenemos a esa persona. ¿Y entonces qué hacemos? Vean la importancia que la sucesión no solamente es para la cabeza, sino también la sucesión de puestos claves. Y creo que esto nos da para hablar en otro telito, que hablemos, ¿no? De la importancia de estas parrillas de reemplazo y el impacto que tienen en la organización, ¿no? No, indudablemente, Ulises. Y mira, ahorita le paso la palabra a Paco, pero déjame hacerte nada más un par de comentarios, ¿no? Aparte dicen que cuando el barco se está hundiendo, cuando la empresa está quebrando, los buenos se van y los malos se quedan, ¿no? O sea, los malos son los fieles que se quedan contigo hasta que se termina de hundir el barco y pues menos te ayudan a sacarlo a flote, ¿no? Y ahorita nada más, Terrible. una anécdota rápida aquí con un par de clientes, me ha pasado que de repente cuando estamos institucionalizando la empresa, siempre les pido organigrama, entre los pasos, organigrama y perfil y descripción de puestos. Y entonces me los envían y me dicen, ¿cómo los ves? Le digo, perfecto. Le digo, ¿y el tuyo? ¿El del director? No, dice, pues el director no necesita perfil, ni le digo, pues claro que necesitas. Le digo, imagínate que te sale una oportunidad de abrir un negocio en Italia, ¿no? En las islas griegas, ¿no? Y está todo para que te vayas. ¿Cómo vas a hacer para contratar un director externo? Ah, bueno, es que ya veríamos, no, le digo, ya bueno, ya veríamos, no, o sea, tienes que estar listo, ¿no? ¿Cómo ves, Paco? Pues mira, aquí el viejo dicho, ya entramos al tema de los dichos, ¿no? Las escaleras se barren más fácil de arriba para abajo, ¿no es cierto? Entonces, pues si el carro nada más trae un volante, el barco trae un timón, ¿quién es el timonel? ¿Quién está llevando a buen puerto aún en tormenta, ¿no? Como dicen hoy en la pandemia. Oye, es que estamos en la misma tormenta. Sí, manito, nada más que en diferente barco, ¿verdad? ¿No? Creo que lo habíamos comentado en un cóctel, porque yo tengo una visión de llegar con toda mi tripulación y el barco, el activo, bien y a puerto seguro. Mientras tú nada más estás haciendo juntitis ahí dentro de tu barco, ¿verdad? Buscando culpables, pues tu barco está girando y no está actuando. Yo creo que aquí el desafío que se plantea en este cóctel es la redirección de empresas en crisis, ¿no? Y bien puede estar una empresa en crisis o en caos, como bien lo planteabas, ¿no? O ya quebró o está a punto de quebrar. Ya con Ulises lo precisó mucho, si está a punto de quebrar, bueno, pues qué alternativas podemos sacarle de lo perdido a lo encontrado, dice el dicho por ahí, ¿verdad? ¿No? Hay grandes empresarios mexicanos que se dedican a eso, comprar empresas en crisis, ¿verdad? Y bien las deshuesan, las venden en partes o las reacondicionan y las ponen a andar con otra dirección, con otra administración, ¿no? Pero pero aquí yo creo que, tomando esto que decía el futurólogo Joel Barker, si en realidad estamos navegando en aguas turbulentas, con el buca que tú decías, el cóctel de la semana pasada, y eso es una realidad, estés o no consciente de esa realidad, pues a ver, ¿quieres y sabes pedir ayuda externa? Esa es otra opción, ¿verdad? Como bien decías, a estos consultores que aquí te acompañamos hoy, o tienes ya la posibilidad de un consejo profesional de administración, o quieres tú remar solo en la tormenta o sola, ¿no? Es una condición sine qua non. Joel Barker decía que cuando un paradigma cambia, todo vuelve a cero. ¿No será, Ricardo, colegas, que hoy ante el buca, la crisis, la incertidumbre que estamos viviendo, necesitamos volver a reflexionar en base cero? Independientemente que tu negocio vaya creciendo, esté estable o esté decreciendo, ¿no será un buen momento de reflexión de decir, ah, carajo, ¿no? A ver, chicos, háganme una auditoría, por favor, porque yo creo que voy bien, pero en supuestos, pues se puede llevar todo esto. Y tercero, si tu organización en realidad ya está profesionalizada,
está institucionalizada, es decir, tiene órganos de gobierno superior e intermedio, una asamblea formal de accionistas, un consejo profesional de administración. Bien, pues ya se dijo en ustedes, este es uno de los negocios que tiene la empresa, ¿no? O las empresas, o es el único negocio. Yo creo que esa perspectiva puede cambiar radicalmente todo eso. Como ejemplo, en alguna ocasión estamos trabajando con un grupo fuerte donde estaba el sindicato, ¿no? Ahí, en mi caso, representando a Ulises en esa, como mediación, ¿no, Ulises? De una bronca entre el sindicato y la gente de cuello blanco. Y pues yo les decía en privado, ¿no? Y perdón el alemán, pero le decía al sindicato, oye, güey, ¿y si se acaba esta empresa, qué pasa con tu sindicato? Ah, pues no lo había pensado así, ¿no? Y a los de cuello blanco, oye, mano, y si te va el sindicato, ¿quién te ayuda a tener un contrapeso? Entonces, la estrategia que se concluyó ahí, si te acuerdas, Ulises, es saber, todo mundo tiene que tener un mismo propósito, un solo norte, César. Ahí, en el sentido de que el sindicato es un contrapeso natural. Pues mejor ponle una silla y ahí vamos a aquello, ¿no? De Sun Tzu, ¿no? Al amigo de cerca, al enemigo más de cerca, ¿no? ¿Por qué no poder coexistir en las diferencias? ¿No? Y tener muy claro, yo creo que cuando hay múltiples tomadores de decisiones, tener muy clara la diferencia entre la postura y el interés. La postura tiende a ser de un individuo o de un pequeño grupo de individuos, pero el interés tiene que ser de la comunidad. Y vuelvo a retomar esto mágico del propósito común. Pues si me permites, César, poner un solo norte. ¿Cuál es ese norte y cuál es la intención y la intensidad a la cual debemos navegar? Entonces, si eres un solo empresario, pues ubícate en realidad en ese propósito que tú tienes. Ya quebraste, ya decía Patti, no te quedes tirado en el suelo llorando. Levántate con qué experiencia, qué aprendiste así a hacer y a no hacer. ¿Quieres volver a tener este dolor? Crecer es sufrir, diría Freud, ¿no? Entonces, emprender es sufrir y es un viaje de sufrimiento, ¿no? Subir al cerro no es fácil, pero mantenerse subiendo el cerro, pues es menos fácil, no apto para cardíacos. Ahora, tienes múltiples negocios, pues ya se expresó aquí. Tienes un portafolio de negocios, un portafolio de inversiones, pues ubícate. Pero si ya estás profesionalizado, tienes un gobierno intermedio, el consejo de administración, rodéate de gente externa, inteligente, que te ayuden a reflexionar con ética, al grado de que les permitas despedirte, ya lo dijo Ulises. A lo mejor tú migras a ser presidente de la asamblea del consejo o del consejo de familia, Pati, pero lárgate lo antes posible del órgano intermedio porque es un gobierno técnico de expertos que te van a ayudar a ver previabilidad y prefactibilidad. Y ya ustedes como inversionistas ya decidan, la asamblea de accionistas decide, pero nuestra misión en el consejo es abrir opciones y la asamblea decide, ¿no? Como abogados, yo parto, tú escoges, papá. Ahora, no tienes posibilidades de tener un gobierno corporativo, un consejo de administración, pues aquí estamos en el cóctel. Acércate y te ayudamos. ¿O no, Ricardo? Digo. Esa es la idea y bueno, pues prácticamente ya cerrando este cóctel, si tienen por ahí preguntas, mándenos sus preguntas para en los últimos 15 minutos poder contestarlas y no sé si podemos un comentario de cierre antes de contestar las preguntas, Pati o Ulises, ¿quién de los dos Sí, empieza? con mucho gusto. La idea es, bueno, pues también es importante cumplir el ciclo de cambio, ¿no? O sea, el ciclo de cambio completo, si la empresa ya quebró, bueno, pues efectivamente viene la negación, vendrá el enojo, pero después del enojo, pues tenemos que tocar el fondo. Y al tocar el fondo, debemos de comprender lo que está pasando y viene nuevamente esa motivación y finalmente la superación o lograr superar este bache, este problema, esta situación. Lo que quiero comentar es que hay empresarios que lo hacen muy rápido. Es decir, de la negación hasta
volver a salir de este problema, Bache. de este bache, pues el tiempo es muy corto. Hay otros que se tardan más. Lo interesante es poder acompañarlos en este proceso de transformación y que no se queden ahí, sino que sigan y que sigan emprendiendo. Entonces, mi comentario es, bueno, ya quebró el negocio, ya no es rentable, bueno, pues hagamos el proceso de transformación y cambio para superar esto y seguir adelante, ¿no? Sí, yo también quería comentar, aprender de los errores pasados. ¿Qué fue lo que hice mal? Hacer un listado de lo que hice mal. ¿Qué fue lo que hice bien? Si no tuve suficiente planeación, si no sabía de finanzas, si no conocía mi mercado. Entonces ya cerré, ahora hago un análisis para que otra vez volvamos a empezar. Pues Muchas sí, gracias. este, ese es el punto. Por ahí vamos cerrando. Voy a poner la encuesta de salida y pues antes de pasar directo a las preguntas, Paco, ¿algún comentario de cierre? ¿No? Simplemente ya uniéndome, aplicarte, saber reflexionar, saber tener la introspección, ¿no? Y ya bien se dijo, emprender es crecer con calidad, ¿no? Tú quieres crecer con calidad, ¿no? Pues no mueras solo, también tienes que saber pedir ayuda. Levanta la mano derecha y di help, ¿verdad? ¿No? Claro, César. Pues comprender que la muerte es parte de un proceso, es parte de un ciclo y que sin duda en la muerte de una empresa la posibilidad de poder emprender nuevamente está presente, a diferencia de el perder la vida de un familiar querido. Entonces, morir es renacer. Muy, Prepárense para renacer constantemente. Todo cambia, todo cambia, todo cambia. Y las empresas también cambian. Y una etapa de cambio es la muerte de una empresa, que puede ser utilizada para bien si existe el aprendizaje y la reflexión, como bien lo han mencionado. y que bueno, también por ahí la anécdota del pueblo asiático con la vaca, ¿no? Que ahorita si nos da tiempo pues se las vamos a contar, ¿no? Pero pues bueno, no sé si por ahí tienen alguna pregunta. Tenemos 15 minutos para preguntas y respuestas. Patti y Ulises por ahí traen un compromiso que se van a desconectar un poco antes, pero si tienen alguna pregunta específicamente para Pati Ulises, pues ya saben que en el cóctel, aquí en la encuesta de salida, nos pueden poner para que los podamos contactar directamente. Entonces, pues bueno, por aquí nos hace un comentario Jaime. Pati, primero Ulises, muchísimas gracias por acompañarnos los Gracias. miércoles. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, Gracias, nos encontramos la próxima semana. Bye, excelente. bye. Nos vemos y bueno, Jaime por aquí comenta también que dice que de repente los sindicatos, dice, son capaces de creer en un momento que pueden sobrevivir sin la empresa. Y pues bueno, pues no siempre pueden sobrevivir, a lo mejor algunos sí, algunos otros no, pero lo que es un hecho es que si al sindicato se le muere una empresa, de esa empresa no va a volver a recibir ni un centavo y aparte muy probablemente se queden los trabajadores que estaban afiliados a este sindicato, pues con un mal sabor de boca, ¿no? Porque van a decir, oye, no me representó, dejó que la empresa se muriera y me dejó sin mi fuente de empleo, ¿no? Entonces, pues bien, ahora sí que ese es el tema, ¿no? Si tienen por ahí alguna otra pregunta, pues bien, dice Jaime que fue sarcasmo, pero bueno, pues es que sí, no, pero lo peor de todo, Jaime, es que hay muchos sindicatos que no creen que sea sarcasmo, ¿no? Y realmente lo ponen, ¿no? Y lo dicen tal cual, muchos, y no nada más sindicatos, hay muchos actores económicos y políticos que creen que van a poder sobrevivir sin los empresarios, ¿no? Y bueno, es un tema que no es discusión del cóctel. Pero bueno, no sé si tengan por ahí alguna otra pregunta, algo, Paco, que quieras ir comentando en lo que nos preguntan algo. Tenemos 10 minutitos todavía. Híjole, con las ganas de poner más ejemplos, ¿no? De lo que hemos vivido, César, en el camino, ¿no? Desde las cosas más banales como que el robo hormiga de empleados, ¿no? Que se llevan los lápices y sabes una semana, un mes antes cuando va a iniciar la temporada escolar, ¿verdad?
la época escolar por la gran compra de lápices, ¿verdad? Hasta gente, como de los casos que ya se han platicado en este cóctel, de la propia familia que se saca de una bolsa y se mete a la otra, ¿verdad? Pero yo creo que emprender con ética es sostener el crecimiento a pesar de la turbulencia del contexto buca que tú bien mencionabas la reunión pasada, el cóctel pasado, ¿no? Porque vuelvo al tema, ¿quién maneja tu empresa? Tú o tus clientes, tú o tus proveedores, tú o el fisco, ¿no? Tú o el sindicato. Pero cuando tienes en cuenta todos esos públicos de influencia, esos stakeholders, ¿no? Y los prevés, tu intuición, pues yo creo, César, que no hay que perderla, ¿no? Esa magia del que crea, del que pone algo. Lo demás puede ser gestión, Ricardo, ¿no? Pero el poner dirección es poner ilusión, y tal alguien decía, ¿no? Que la visión es un futuro deseable, no un futuro probable. Yo creo que esa es la columna vertebral del emprendimiento. Tú que nos has dirigido como director de emprendimiento en tantos 5 o 10 mil proyectos ya en tu haber. Qué impresionante es cuando se mata esa visión del que emprende. Entonces, quiebres en una empresa, pues nunca pierdas el propósito de lo que te trae en la vida, ¿no? Esa visión, ese futuro deseable que tú quieres para ti, tus seres más queridos, ¿no? Sí, sí, claro, y digo, hay que tomar en cuenta que pues el tema es que, como lo comentaba, o sea, la empresa se muere, pero bueno, pues el emprendedor continúa, ¿no? Y el emprendedor tiene que tener las herramientas para que pueda vivir esos procesos de duelo, como lo comentaba César, tener esa capacidad de ir haciéndose cada vez más resiliente, como también lo comentaba César, para irnos desarrollando, porque a final de cuentas, si revisamos por ahí la estadística, 3.5 es el promedio en el que se hace, en el que el empresario logra tener una empresa exitosa. Es decir, en promedio ponen 1 truena, 2 truena, 3 truena, y entre la 3 y la 4 es que la empresa jala, ¿no? Entonces esas personas que dicen, ay, si pongo una empresa y si truena, no, pues mejor di, si llego a poner 5 y truenan, pues hay una probabilidad alta de que entre la 3 y la 4 funcione. Y pues ya nada más para cerrar, prácticamente no hubo muchas preguntas. César, ¿algún comentario final de cierre? Yo, fíjate que me quedo más bien con la duda ahorita que sacaste el data, Ricardo. Si tenemos el por qué las empresas quiebran. Tenemos el dato de que la 3G en una empresa familiar pues desaparece en un altísimo porcentaje, más de los 90. Pero ¿cuáles serán? Y me llevo esa pregunta para mí, seguro para ustedes con su inquietud de investigadores, ¿cuáles son las principales causas por las que las empresas, y para acotarlo a una región, por la que las empresas mueren en México? Fíjate que de hecho ya para despedirnos, déjame te comento que cuando estuvimos haciendo parte de la investigación del doctorado y parte de la investigación en México para crear las incubadoras de empresa, ese famoso sistema de incubación que se dio en su momento muy exitoso y después muy mal manejado, muy desprestigiado, muy quemado aquí en México, no en el mundo, pero sí aquí en México. Fíjate que parte de lo que se estudió para poder generar los modelos de incubación, incluyendo el propio que yo hice, fue precisamente eso. O sea, ¿cuál es la idea de una incubadora? La idea de una incubadora es que te subsane las principales razones por las que quiebra una empresa. Lo estudiamos. Son vacunas, ¿no? Son vacunas para la muerte. Sí, claro, están y bueno, seguramente en otro cóctel lo vamos a discutir, sigan estando en los cócteles, sí tenemos la respuesta y pues lo comentaremos más adelante y pues si no hay nada más, les pido por favor, si por ahí alguien no nos ha contestado la encuesta de salida, que todavía faltan algunos, les agradeceré mucho nos las contesten y pues nos vamos despidiendo con nuestra cortinilla de salida por aquí. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Cóctel de Negocios es la mejor mezcla de conocimientos e ideas
para la generación de valor en tu empresa. Buscamos aportar conceptos y opiniones en el ámbito empresarial para generar posibilidades de mejora, realineación de estrategias y desarrollo de nuevas ideas con el respaldo de expertos en una disciplina de innovación, eficiencia y solución. Te invitamos a conocer a los expertos que te vamos a acompañar cada semana en este cóctel de negocios. Hola, soy Ulises Rodríguez, consultor de Dirección General, especialista en finanzas. Me dedico a acompañar a los directores generales en la toma de decisiones. A lo largo de la experiencia, apoyando a las empresas en su desarrollo, nos dimos cuenta que el puesto de dirección general es una posición solitaria, llena de miedos, arrogancia y decisiones equivocadas. De aquí surge la idea y el apoyo que ofrecemos a los directores para ayudarlos en su gestión estratégica y su toma de decisiones. Como especialista en finanzas, orientamos las decisiones de dirección con el toque financiero. Bienvenido a Cóctel de Negocios. Hola, soy César Rojas y siento mucho orgullo de poderme presentar ante ti, de poderme poner a tus órdenes para acompañar tu proceso de vida, tu proceso como empresario, tu proceso como líder en tu familia, tu proceso en donde las decisiones, las emociones, la mirada sistémica del quehacer en el corto, mediano o largo plazo requieran una conversación profunda, fundamentada, realista, pero sobre todo empática, para que llegues a los mejores resultados. Mi nombre es Ricardo Bolaños, soy consejero de empresas. Estoy especializado en gobierno corporativo. Soy consejero desde el 2002, soy consultor desde 1997 e instructor desde 1984. Soy ingeniero en sistemas electrónicos, tengo una maestría en administración, una maestría en negocios internacionales y un doctorado en emprendimiento y empresas familiares. Tengo 5 diplomados, más de 50 registros de propiedad intelectual, más de 5,000 proyectos emprendedores, más de 300 empresas incubadas, procesos de gobierno de empresas familiares, todo el tema de gobierno corporativo. Como consejero, te puedo aportar valor en 3 ejes principalmente: en la estrategia de negocios, en innovación y tecnología y en modelos de negocio. Esto es, yo te apoyo en tu consejo desarrollando estrategias integrales que tomen en cuenta el mercado, la industria, la tecnología y la innovación. Todo esto dentro de un marco financiero y fiscal adecuado para las empresas globales. Dentro del punto de innovación y tecnología, te apoyo aportando una visión de innovación tecnológica para aumentar el valor de las empresas. Hola, soy Patti Lavín, consultora profesional en empresas familiares. Desde hace 20 años he tenido el honor de acompañar en la dirección, el crecimiento y profesionalización de la empresa familiar, tanto en México como en Latinoamérica. En el mundo de los negocios es muy común escuchar de las empresas familiares. De hecho, se considera que esta es una de las principales fuentes de creación de empresas. El 95% de las empresas de todo el mundo son familiares. Por esto es un pilar esencial en el desarrollo de la sociedad, debido a su aportación en empleo, salarios y generación de riqueza, situación que no es particular de nuestro país, sino un fenómeno a nivel mundial. El objetivo del proceso de consultoría es el acompañamiento a la dirección, el cual tendrá la finalidad de orientarla en la toma de decisiones de lo que es una empresa familiar, para evaluar y tomar decisiones a futuro. Este proceso incluye el acompañamiento en la construcción y consolidación de una estructura organizacional que le permita mantener un crecimiento sólido y bien fundamentado, de acuerdo con el plan estratégico y la construcción del protocolo familiar, así como la preparación en la sucesión y órganos de gobierno. Te invito a que nos escuches para que juntos podamos acompañarte en los procesos que requieras. En la actualidad, en el mundo empresarial, estamos enfrentando desafíos, retos, dilemas muy profundos.
Los competidores están siendo mucho más creativos, los clientes están siendo mucho más exigentes, los proveedores ya no aguantan financiarnos tanto tiempo el pago de sus facturas, y es ahí donde nosotros como empresarios estamos enfrentando una situación demasiado compleja, ¿no? Las ventas están decreciendo a una velocidad impresionante, los gastos, sobre todo los costos y gastos fijos, se están manteniendo o incrementando en una proporción inversa. Pero bueno, ¿cómo encontrar respuestas a estos desafíos? ¿Cómo encontrar aquellas áreas donde generamos valor para nuestros clientes, para nuestros socios estratégicos, y cómo eliminar aquellas áreas donde en realidad destruimos el valor? Hola, soy Paco Mesa y tengo el gusto de estar aquí en Cóctel de Negocios y estoy a sus órdenes para apoyarles en encontrar soluciones. Un abrazo afectuoso. La alegría, la ira, el miedo y la tristeza son consideradas las 4 emociones básicas en el desarrollo del ser humano. Si alguna vez consideras que el manejo de estas te ha llevado a tomar decisiones permanentes fundamentadas en emociones temporales que han afectado tu vida personal, familiar y organizacional, no dudes en consultarnos y en buscar de una o de otra manera la opinión de expertos, ya que muchas veces se considera que solo el psicólogo nos puede ayudar a superarlo. En un proceso de mentoring o de coaching, podemos ayudarte a solventar ese flujo emocional en tu día a día y que se refleje de forma productiva no solo en tu vida personal y familiar, sino también en la organización. Recuerda, porque cuando en el capital humano las organizaciones son secuestradas por voluntades emocionales, muchas veces tanto las estrategias o bien los objetivos y metas claras se ven superados por estados de ánimo y sobre todo emocionales no bien llevados. Te invitamos a descubrir esto y más en un proceso en el cual la emocionalidad sea explorada de manera productiva y puedas llegar a consolidar una relación armónica contigo y con tu contexto. Un abrazo.